Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en los micrófonos en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a abordar algunos conceptos clave más allá de la actualidad de la última hora o de hace 3 horas, ¿no? Para Sí, tratar de entender de qué se habla y cómo se habla en torno a esta guerra en la Franja de Gaza. sí, además en un momento en el cual hay muchos gobiernos alrededor del mundo, especialmente gobiernos occidentales, que se están refiriendo a la cuestión en la Franja de Gaza, diciendo que existe un genocidio. Y lo primero es que cuando hay una guerra, no hay un genocidio. Esto no puede convivir en el mismo plano. Si hay una guerra es porque hay dos combatientes, independientemente de uno que sea un ejército regular, como en el caso de Israel, y del otro lado una guerrilla terrorista, una milicia terrorista que actúa dentro de la Franja de Gaza, y además esto lo vemos desde hace muchos años, que operan dentro de hospitales, escuelas y mezquitas. Tuvimos hace unos días atrás el incidente en el Hospital Nasser, que luego fueron los dos ataques en los cuales Israel abrió un canal de investigación y en el cual luego también se comprobó que una vez más Hamas, o como hacían también la Yihad Islámica Palestina y otros grupos armados dentro de la Franja de Gaza, utilizan dentro de su operatividad a la hora de actuar en lo que es el desarrollo del terrorismo, en este caso dentro de Gaza. Pero entender esa diferencia entre una guerra de guerrillas, una guerra contra insurgente y una guerra urbana o las fuerzas militares regulares es lo que nos permite también entender mucho de lo que ha ido sucediendo en la Franja de Gaza a lo largo de estos casi 2 años. Van casi, si no se han cumplido, ya van casi 700 días en los que hay un ejército regular que opera dentro de la Franja de Gaza y que además lo hace con un despliegue siempre condicionado por factores internos y factores también externos. Hay quizás algo que nos puede señalar que esto va más allá de un conflicto asimétrico y es, entre otras cosas, que enfrenta a un país democrático, en este caso Israel, contra una organización terrorista que no tiene ningún tipo de señalamiento o intención de respetar el derecho internacional. Aquí estamos hablando de dos planos muy distintos. Hay algunas veces sucedía cuando incluso analistas o periodistas se referían a Hamas como que era, bueno, una organización terrorista que a fin de cuentas reconocían como terrorista, pero que había que ver si se podía aplicar el derecho humanitario o el derecho internacional. Jamás nunca va a aplicar el derecho internacional por una sencilla razón, o quizás una de las razones más sencillas pero más fuertes, y es que la propia naturaleza de Hamas es una naturaleza ilegal, no es coincidente con el derecho internacional. Una organización terrorista, como pudo haber sido el Estado Islámico en el Levante, Al-Qaeda, los grupos en África, en el Sahel, son grupos que nada tienen que ver con la normativa del derecho internacional. Hablamos, por un lado, de una milicia irregular, dispersas en zonas urbanas, que es lo que explicaba hoy, enfrentando un ejército regular que tiene además condicionantes externos e internos. El interno, principalmente, vemos la parte que hace a la política nacional de Israel, equilibrio de poderes dentro del gobierno actualmente liderado por el primer ministro Netanyahu, sectores que muchas veces son más radicales y más estrambóticos a la hora de definir muchos de sus lineamientos en materia de política con el trato hacia la cuestión de Gaza o también de los territorios de Judea y Samaria, y principalmente una sociedad que es la sociedad de Israel, que lleva 2 años de guerra, y eso a veces es un dato que dejamos por alto. La guerra en Israel, aunque sí que es verdad que la economía ha tenido una resistencia bastante fuerte. De hecho, hay estudios que indican que la economía israelí no se ha destrozado a pesar de haber estado y todavía soportando
una guerra de casi 2 años, pero que esto no la deja obviamente exenta de tensiones como tiene cualquier guerra en un estadio, cualquier economía, perdón, en un estadio de guerra, especialmente el tema del turismo. Me ha tocado estar hace poco, unos meses atrás, en Israel, y el turismo obviamente es una de las industrias que más se ha visto afectada. Esto también incrementado por el propio, puede ser hasta un sutil boicot comercial por parte de muchas aerolíneas que algunas veces no falto de razón, pero en la mayoría también indagando por este leve boicot comercial hacia Israel, han decidido no volar hacia el aeropuerto Ben Gurión, algunos utilizando algunos pretextos que no tienen justificativo y otros también apuntando a situaciones de mayor riesgo, como es el caso de los ataques que vienen desde Yemen con los hutíes, como se ha visto también en los últimos meses. Una guerrilla, como en el caso de Hamas, nunca se va a detener en el derecho internacional, ya que su propia naturaleza es ilegal. Sin embargo, aquí se da, en lo que es quizás profundizando un poco más en la parte de las ciencias políticas, una discusión más fuerte entre lo que es la legalidad y la legitimidad. Si bien Hamas es un actor ilegal hacia muchos ojos de la normativa del derecho internacional, sí que es un actor que está legitimado dentro de la Franja de Gaza. Y eso me parece también un elemento central que define y caracteriza lo que es la naturaleza y el tipo de guerra que está enfrentando Israel. Hablamos principalmente de un actor que está legitimado como gobierno en la Franja de Gaza. Si nos remontamos a la historia, tenemos la desconexión unilateral del año 2005, en el cual Israel se retira a partir del desalojo de su población civil y las fuerzas militares. En el 2006, cuando los palestinos pudieron ir a elecciones y por primera vez en la Franja de Gaza tener un gobierno para de alguna forma continuar o suplantar a lo que era la nueva posesión que tenía la autoridad palestina, lo hicieron por el grupo terrorista Hamas, es decir, eligieron como gobierno a un actor que muchas veces define lo que mayoritariamente se conoce en la Franja de Gaza como la ideología propia de una sociedad que está altamente radicalizada. Aquí entran muchos elementos que han construido también esa legitimación que Hamas ha tenido a lo largo y ancho de la franja, desde una sociedad que está inculcada en la guerra permanente, la cuestión del martirio, muchos principios y fundamentos teológicos, incluso también dentro del mundo islámico, la entronización también del Islam político, que esto es muchas veces cuando vemos que Egipto no permite el paso de los palestinos hacia la Franja de Gaza, hacia Egipto, perdón, desde la Franja de Gaza, es porque jamás como parte o como miembro de la hermandad musulmana y ese Islam político que el mundo árabe rechaza y rechaza muy fuerte, sin duda se está mostrando que hay una población, en este caso local, dentro de la Franja de Gaza que es parte de ese mismo entramado ideológico de la hermandad musulmana, y países como Egipto y Jordania no quieren saber nada con esto. Luego hay también en el lado de Israel, cuando hablamos de un ejército regular, que tiene altísimas probabilidades de quedar en desventaja por las limitantes que ese derecho internacional impone y que en este caso Israel procura siempre cumplir. Hay una gran diferencia también en el actuar de este tipo de grupos a la hora de operar, y obviamente los ejércitos que van a desplegar distintas herramientas en este sentido y que tienen que ver cómo estos grupos actúan principalmente en plataformas o en zonas que están o bien altamente pobladas o bien construidas también su operatividad del terrorismo en zonas civiles, como lo que señalaba al principio del Hospital Nasser. A diferencia de Hamas, que el 7 de octubre ingresó en Israel solamente a violar el territorio, asesinar, secuestrar civiles y cometer crímenes de guerra, las fuerzas de defensa de Israel siguen estrictos protocolos internos y externos para resguardar a los civiles de cualquier forma. Esto puede ser o bien desplazamientos, como se ha visto desde el norte hacia el sur de la Franja de Gaza, a medida que las fuerzas de defensa de Israel tomaban posiciones militares dentro del territorio, o separar lo que es civiles de combatientes, algo que muchas veces se vuelve una tarea realmente titánica para cualquier ejército, e insisto, y uno mucho más en una guerra urbana en la cual los terroristas, como sean Hamas o la Yihad Islámica Palestina,
no utilizan uniformes. Hemos visto casos de terroristas que funcionaban durante el día como maestros, como médicos o como periodistas y que de noche se ponían el uniforme de Hamás y estuvieron, mejor dicho, involucrados en el secuestro de muchos israelíes, como el caso de Noa Argamani, que fue secuestrada por un periodista de Al Jazeera, o el caso de Sharon Cunio, la esposa de David Cunio, uno de los que todavía está secuestrado en la Franja de Gaza, uno de los israelíes secuestrados del kibutz Nir Oz. Sharon contó luego de volver a Israel, tras creo que han sido más de 50 días de cautiverio en la Franja de Gaza, que ella había estado junto con sus hijas y otros israelíes secuestrados en el Hospital Nasser, el mismo hospital que Israel viene a atacar hace muy pocos días y que, bueno, generó obviamente gran conmoción en una comunidad internacional que o no quiere o no sabe o no puede condenar lo que es el uso civil por parte de los terroristas de Hamas. Una agrupación terrorista, como Hamas o la Yihad Islámica Palestina, nunca va a entender tampoco la victoria en términos militares, porque esta, frente a Israel, se vuelve realmente inalcanzable. Hay una asimetría militar tan grande a favor de Israel que muchas veces esa asimetría es reducida en otro tipo de entendimientos de lo que Hamas en este caso puede entender como victoria. Aquí si vamos al análisis quizás o focalizamos más en la cuestión del terreno militar, vamos a ver que los terroristas a día de hoy se circunscriben en su mayoría a ataques minoritarios, emboscadas, secuestros. Hubo hace unas 48, 72 horas rumores que en este caso Al Jazeera, la cadena de propaganda de Qatar, difundió por distintos medios en los cuales señalaba que había habido un incidente en Gaza durante la noche con el secuestro de militares del ejército de Israel. Esto luego no ocurrió, fue desmentido. Hubo sí un incidente en el cual un soldado terminó con heridas leves, pero eso luego sobrevino también a lo que fue la eliminación de Abu Baida, en las últimas horas el portavoz de Hamas. Esto quiere decir principalmente que hoy la forma de operar de Hamas es muy distinta al del comienzo de la guerra. Esto es porque en esa asimetría militar, hoy Hamas está actuando principalmente en una guerra de guerrillas, dentro, insisto, porque este es un elemento fundamental, en un área civil densamente poblada en la cual Israel procura separar civiles de combatientes, pero que muchas veces Hamas utiliza o bien a la población humana como escudos humanos, o bien también muchas veces la población civil, y esto en un momento lo llegué a describir como escudos humanos voluntarios, porque también son partícipes activamente, proactivamente, de todo este entramado de Hamas. Por lo tanto, toda esta forma que tiene hoy de operar el grupo terrorista, la organización terrorista Hamas, hace una especie de terrorismo por goteo que puede producir ataques minoritarios en las fuerzas de defensa de Israel, principalmente saliendo de los túneles, aquellos túneles que quedan todavía operativos dentro de Gaza, o bien minando la zona, o bien atacando desde posiciones subterráneas y volviéndose a esconderse. Luego, las guerrillas asimétricas no se comportan todas iguales. En la Franja de Gaza hablamos además de un marco fundamentalista religioso, producto también que es netamente del mundo islámico, pero que está asentado en un relato árabe persistente durante décadas. Este es el gran conflicto que hay, ya no solo entre el mundo árabe e Israel, mucho de este conflicto subsanado hasta la década de 1970 y a partir de ahí con enemigos en común y agendas en común entre países como Egipto, Jordania y el propio Estado de Israel. Hoy Siria también en este escenario tan cambiante del Medio Oriente puede seguir un poco la misma lógica del Cairo y de Amán, que van bien hacia una normalización tibia o bien hacia acuerdos de seguridad en el cual el beneficio mutuo entre Damasco y Jerusalén se pueda percibir en cuestiones principalmente de seguridad y controles de frontera. Sin embargo, si vamos a describir puntualmente lo que es una guerra contrainsurgente, vamos a tener el caso quizás de los casos históricos más exitosos, es el de Malasia, sin lugar a dudas. La pregunta que nos lleva a eso es, ¿cómo hicieron esas fuerzas británicas para derrotar a los insurgentes malayos?
algunos puntos importantes para el aspecto estratégico contra los terroristas creo que se define principalmente en dos. Si comparamos esa estrategia, perdón, que los británicos siguieron en Malasia y lo que tiene hoy Israel como posible para implementar en la Franja de Gaza, vemos que en el primer caso hubo una combinación de un implacable poder militar acompañadas también de medidas civiles con alcance para incentivar a la población a abandonar la popularidad de los insurgentes. Esto pasaba especialmente en las zonas montañosas donde operaban los grupos insurgentes, perdón, en Malasia, y justamente también el aislamiento de los civiles para despejar esas zonas donde las fuerzas regulares iban a operar. Si esto lo llevamos a analizar la cuestión de la Franja de Gaza, vamos a ver que hay muchas dificultades que tiene el ejército de Israel para poder llevar a cabo este tipo de desarrollo o este tipo de despliegue militar. Principalmente la combinación de un implacable poder militar, que Israel lo tiene, pero acompañada también con medidas civiles para desincentivar a la población a apoyar a Hamas. Y esto fijémonos que ocurrió principalmente con lo que es la ayuda humanitaria. Año 2024, cuando Israel ingresa en Rafah y toma el control principalmente del corredor de Filadelfia, que era la zona donde se abastecía Hamas, el grupo terrorista Hamas, de el robo de la ayuda humanitaria, la reventa a precios desorbitados en el mercado negro, etcétera. Y a pesar de la objeción que puso la administración de Estados Unidos en ese entonces de Joe Biden y Kamala Harris, que le decían a Israel no entrar a Rafah porque los costos humanitarios iban a ser altísimos, Israel finalmente entró y los costos no fueron ni mayores ni menores en términos cuantitativos de lo que hubo después, pero sí Israel logró quitarle a Hamas el control o empezar a quitarle el control del dominio de la ayuda humanitaria. Eso es fundamental porque lleva hoy a un escenario, a un estado de cosas muy distinto, en el cual a través de la Fundación Humanitaria de Gaza hay, a través de participación de los Estados Unidos y el propio Israel, una alternativa de mayor control. No falta de problemas, por supuesto, pero dentro de lo que es la distribución de esa ayuda humanitaria. Esa es una de las medidas que Israel puede seguir profundizando para implementar algún tipo de descrédito de Hamas en la población de la Franja de Gaza. Insisto, esto es muy prematuro, son medidas civiles que probablemente tarden mucho tiempo en dar efecto por el propio transcurso de la guerra, pero siempre nos llevan a la pregunta fundamental sobre qué es lo que va a suceder en la Franja de Gaza una vez que la guerra termine y Hamas, si realmente deja de ser el gobierno de la franja, quién va a ser el gobierno que pueda llevar a cabo las riendas, especialmente políticas y civiles, de un territorio que está en su mayoría muy, muy difícil para la habitabilidad, en este caso, de las personas. Por último, el aislamiento de los civiles para despejar esas zonas donde las fuerzas regulares vayan a operar, esto lo estamos viendo en hospitales, lo estamos viendo también en mezquitas y los estamos viendo también en las escuelas, principalmente con la operación que Israel probablemente intensifique militarmente en los próximos días, en los cuales se procura separar y dividir a la población para dejar aislados justamente a los terroristas y poder sofocarlos a ellos y no causar daños colaterales en la población civil, pero con la particularidad y la dificultad que Hamas sigue operando activamente en las zonas altamente pobladas. Veremos cómo se van a desarrollar. Hay muchos interrogantes sobre cuándo va a terminar la guerra en la Franja de Gaza y principalmente cómo. Si Estados Unidos impondrá o no un final anticipado a la guerra que deje muchos temas inconclusos, o bien lo que suceda también con las presiones, tanto externas como internas en Israel, para el final de la guerra y ver justamente qué es lo que va a suceder, cuál es el escenario que nos va a dejar, o bien con un Hamas retirado, que no tenga nada que ver con la política de la Franja de Gaza, o bien un Hamas que quede debilitado militarmente, pero que exista o que prevalezca como una organización armada en distintas zonas de la Franja de Gaza, pero obviamente con tensión a lo que son los hamulas, los clanes
que hay en todo el territorio de Gaza. Bueno, una situación complicada que nos has explicado muy bien y que, bueno, tenemos 2 semanas para ver qué de todo esto va evolucionando y en qué dirección. Muchas Así gracias, es. Luciano Mondino, por habernos atendido y hasta la próxima. De nada, un abrazo grande. Hasta la próxima.